¿Alguna vez has sentido que nadie entiende lo que estás viviendo? Esa tristeza que no se ve por fuera, pero que por dentro pesa como una piedra en el pecho. Sonríes frente a los demás, cumples con tus responsabilidades, respondes mensajes, sigues adelante. Pero en el silencio de la noche, cuando todo se apaga, tu corazón parece hablar más fuerte que nunca. Tal vez has llorado en secreto, tal vez te has preguntado por qué Dios permite ciertos dolores, tal vez incluso has dudado si Él realmente comprende lo que sientes. Hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu manera de ver el sufrimiento. Dios entiende tu tristeza, no la minimiza, no la ignora, no la juzga, la conoce profundamente. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede traer luz a esa parte de tu alma que hoy se siente oscura. Si esta palabra habla a tu corazón, apoya este video con un me gusta, compártelo con alguien que necesite esperanza y escribe en los comentarios la frase, Dios conoce mi dolor. Esa será tu declaración de fe, incluso en medio de la tristeza. Vamos a caminar juntos por una verdad que no es superficial ni emocional solamente, sino profundamente bíblica y eterna. Parte 1. El Dios que no es indiferente. Cuando hablamos de tristeza, hablamos de algo universal. Desde el primer capítulo del Génesis, vemos un mundo que comienza en armonía, pero que pronto es afectado por el pecado. Y con el pecado entran el dolor, la separación, la pérdida y la angustia. Génesis capítulo 3 nos muestra cómo la desobediencia rompe la comunión perfecta entre el ser humano y Dios. Desde ese momento, la historia humana está marcada por lágrimas. Sin embargo, la Escritura nunca presenta a Dios como un observador distante. No es un ser frío sentado en un trono indiferente al sufrimiento humano. Desde el principio, Él se involucra. En Génesis capítulo 3, después de la caída, Dios llama a Adán y le pregunta, ¿dónde estás? No era una pregunta de ignorancia, sino de acercamiento. El Dios omnisciente buscaba al hombre herido. Esa escena ya nos revela algo fundamental. Cuando el ser humano se esconde en su dolor, Dios lo busca. Imagina por un momento la escena. Adán y Eva escondidos entre los árboles, avergonzados, confundidos, llenos de culpa. Y Dios caminando en el huerto, no con un rayo en la mano, sino con una voz que llama. Ese es el carácter de nuestro Señor. A lo largo de toda la Biblia vemos este patrón repetido. En Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8, Dios le dice a Moisés, «He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, y he descendido para librarlos». Observa las palabras, he visto, he oído, he descendido. No es un Dios que ignora el dolor colectivo, es un Dios que lo ve, lo escucha y actúa. La tristeza no es invisible para Él. Muchas veces pensamos que Dios solo se ocupa de grandes asuntos cósmicos, pero no de nuestras pequeñas angustias diarias. Sin embargo, el Salmo 34, versículo 18 declara, «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». No dice que está cerca solo de los fuertes. Dice que está cerca de los quebrantados. Esa palabra quebrantado habla de algo roto, partido, fragmentado. Cuando el corazón se siente dividido entre la esperanza y el dolor, entre la fe y la duda, Dios no se aleja, se acerca. Teológicamente, esto es crucial. La naturaleza de Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 dice, Dios es amor. No solo tiene amor, no solo practica amor, es amor en su esencia. Y el amor verdadero no puede ser indiferente al sufrimiento del amado. Ahora bien, alguien podría decir, si Dios entiende mi tristeza, ¿por qué la permite? Esa pregunta nos llevará más adelante a profundizar en el misterio del sufrimiento. Pero por ahora necesitamos establecer esta base. El dolor no es evidencia de la ausencia de Dios.
Muchas veces es el escenario donde su presencia se manifiesta con mayor claridad. El profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 3, describe al Mesías como varón de dolores, experimentado en quebranto. Antes de hablar de milagros, poder o gloria, la Escritura presenta al Salvador como alguien familiarizado con el sufrimiento. Esto cambia completamente nuestra percepción. El Dios cristiano no es ajeno al dolor humano. En Jesucristo, Él entra en nuestra historia, camina nuestras calles, llora nuestras lágrimas. En Juan capítulo 11, versículo 35, encontramos uno de los versículos más cortos y más profundos de toda la Biblia. Jesús lloró. No lloró por falta de poder. Sabía que iba a resucitar a Lázaro. Lloró porque el dolor de los que amaba tocó su corazón. Detente en esa imagen. El Hijo de Dios frente a una tumba, rodeado de amigos que lloran, y Él mismo llorando. Ese es el Dios que entiende tu tristeza. No es un concepto abstracto, es una realidad encarnada. A veces creemos que para acercarnos a Dios debemos estar fuertes, espiritualmente impecables, emocionalmente estables. Pero la Escritura nos muestra lo contrario. Los salmos están llenos de lamentos. David no disfraza su tristeza. En el Salmo 42 pregunta: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Ese diálogo interno revela honestidad delante de Dios. Dios no se ofende cuando le mostramos nuestro dolor. Él ya lo conoce. La espiritualidad bíblica no es negar la tristeza, sino llevarla a la presencia del Señor. Tal vez tu tristeza proviene de una pérdida, tal vez de una traición, tal vez de un fracaso personal, tal vez de una oración que aún no tiene respuesta. Sea cual sea la fuente, esta verdad permanece. Dios no es indiferente. Cuando Ana lloraba amargamente en el templo, según 1 Samuel capítulo 1, muchos la malinterpretaron. El sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero Dios entendía su clamor silencioso y respondió: cuando Agar huyó al desierto, sintiéndose desechada y sola, Génesis capítulo 16 nos dice que el ángel del Señor la encontró, y ella llamó a Dios El Roi, que significa el Dios que me ve. Incluso una esclava extranjera, en el lugar más olvidado, fue vista por Dios. Si Él vio a Agar, también te ve a ti. Esta introducción teológica es esencial. No estamos construyendo una esperanza basada en emociones pasajeras, sino en el carácter revelado de Dios. Un Dios que busca al que se esconde, que escucha al que clama, que se acerca al quebrantado, que llora con los que lloran. Pero esta verdad no solo debe quedarse en el conocimiento. En la siguiente parte vamos a profundizar doctrinalmente en cómo la encarnación, la cruz y la obra redentora de Cristo nos aseguran que nuestra tristeza no es ignorada ni inútil. Parte 2. El Cristo que cargó nuestro dolor. Si afirmamos que Dios entiende nuestra tristeza, no lo hacemos solo porque Él la observa desde el cielo, sino porque en Cristo la experimentó desde dentro. La doctrina de la encarnación es una de las verdades más profundas y consoladoras de la fe cristiana. Juan capítulo 1, versículo 14 declara: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No dice que se hizo apariencia de hombre, sino carne. Vulnerabilidad, fragilidad, experiencia humana real. La tristeza no le es ajena a Jesús. Desde su nacimiento, en un pesebre humilde, hasta su muerte en una cruz romana, su vida estuvo marcada por el rechazo, la incomprensión y el dolor. Isaías capítulo 53, versículo 4 afirma: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No es poesía exagerada, es teología redentora. El Hijo Eterno asumió nuestra condición caída, sin pecado, pero con todas sus consecuencias externas. Sintió hambre, sintió cansancio, sintió angustia.
En el huerto de Getsemaní, Mateo capítulo 26 relata que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Él mismo dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». No era una tristeza superficial, era una presión tan intensa que Lucas capítulo 22 describe que su sudor era como grandes gotas de sangre. Imagina ese momento. El peso del pecado del mundo, la inminencia del abandono, la traición de un amigo, la negación de otro, el juicio injusto que se acercaba. Y en medio de todo eso, Jesús ora. No huye del Padre, se acerca más. Esto nos enseña algo esencial. La tristeza no es pecado. Lo que hacemos con ella es lo que marca la diferencia. Cristo, en su angustia, no se aisló del Padre, sino que se rindió a su voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración transforma el sufrimiento en entrega confiada. Doctrinalmente, esto significa que nuestra tristeza puede convertirse en un lugar de comunión más profunda con Dios. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego añade: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Observa el fundamento de nuestra confianza, su compasión. La palabra compadecer implica sentir con. No es lástima distante, es identificación profunda. Cuando lloras, no oras a un Dios que solo analiza tu situación. Oras a uno que sabe cómo se siente el abandono. En la cruz, Mateo capítulo 27, versículo 46, registra el clamor de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa frase, tomada del Salmo 22, revela que incluso en la sensación de abandono, Él estaba cumpliendo el plan redentor. Hay momentos en los que tu tristeza puede hacerte sentir que Dios está lejos, pero la cruz demuestra lo contrario. Allí, en el punto más oscuro de la historia humana, Dios estaba obrando la salvación. Lo que parecía derrota era redención en proceso. La doctrina de la expiación nos enseña que Cristo no solo cargó nuestros pecados, sino también nuestras aflicciones. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, declara que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto implica un intercambio profundo. Él tomó lo nuestro para darnos lo suyo. Nuestra tristeza, cuando está ligada a la culpa o al peso del pecado, encuentra alivio en la cruz. Ya no tenemos que cargar solos con la condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1 proclama: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero incluso la tristeza que no proviene directamente de un pecado personal, sino de las heridas de un mundo caído, también encuentra respuesta en la obra de Cristo. Porque su resurrección declara que el dolor no tiene la última palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Habla de una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta esperanza no elimina automáticamente las lágrimas, pero les da contexto. Sabemos que el sufrimiento presente no es definitivo. Romanos capítulo 8, versículo 18, afirma que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Teológicamente, vivimos en la tensión entre el ya y el todavía no. Ya hemos sido redimidos, pero todavía esperamos la redención completa de nuestra experiencia. Ya tenemos consuelo en Cristo, pero todavía atravesamos momentos de dolor. Sin embargo, en medio de esa tensión, hay una certeza. No caminamos solos. El Espíritu Santo, llamado el Consolador en Juan capítulo 14, versículo 16, habita en el creyente. No es solo un título simbólico.
Consolador implica a alguien que se coloca al lado para fortalecer. En los momentos de tristeza profunda, cuando las palabras escasean, Romanos capítulo 8, versículo 26 dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué misterio tan hermoso! Cuando no sabes cómo orar, el mismo Espíritu ora en ti. Esta verdad doctrinal sostiene nuestra fe cuando las emociones fluctúan. No dependemos solo de sentir que Dios entiende nuestra tristeza. Sabemos que la entiende porque se reveló en Cristo, porque cargó nuestro dolor, porque murió y resucitó, porque nos dio su Espíritu. Además, la comunión con Cristo implica participación en sus sufrimientos. Filipenses capítulo 3, versículo 10, habla de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Esto no significa buscar el dolor, sino entender que cuando sufrimos por causa de la fe o simplemente por vivir en un mundo caído, estamos siendo conformados a la imagen del Hijo. La tristeza, entonces, puede convertirse en instrumento de transformación. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, nos exhorta a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. No se trata de negar el dolor, sino de comprender que Dios lo utiliza para madurar nuestro carácter. Esta perspectiva doctrinal cambia nuestra relación con la tristeza. Ya no es solo una carga absurda. Puede ser un taller donde Dios moldea nuestra confianza, un terreno donde las raíces de la fe se profundizan, un lugar donde aprendemos a depender más de su gracia que de nuestras fuerzas. Imagina un árbol en medio de una tormenta. El viento lo sacude, la lluvia golpea sus ramas, pero sus raíces, invisibles bajo la tierra, se afirman más profundamente. Así obra Dios en nuestras temporadas de tristeza. Lo que por fuera parece fragilidad, por dentro puede estar produciendo firmeza espiritual. Nada de esto minimiza tu dolor. No estamos diciendo que debes sentirte fuerte todo el tiempo. Estamos afirmando que en Cristo, tu tristeza tiene compañía, propósito y redención. Y ahora que hemos establecido el fundamento teológico y doctrinal de esta verdad, es momento de llevarla a un terreno más cercano, más cotidiano. Porque no basta con saber que Dios entiende nuestra tristeza. Necesitamos aprender a vivir cada día bajo esa certeza, a orar desde ella, a caminar en fe cuando el corazón pesa. Parte 3. Cuando la tristeza toca tu vida diaria, hemos afirmado que Dios no es indiferente y que en Cristo cargó nuestro dolor. Pero ahora necesitamos traer esta verdad al terreno donde realmente vivimos. Las mañanas difíciles, las noches silenciosas, los pensamientos que regresan una y otra vez, las preguntas que no siempre tienen respuesta inmediata. Porque una cosa es entender doctrinalmente que Dios comprende nuestra tristeza, y otra muy distinta es experimentarlo en el día a día. La tristeza no siempre llega como una tormenta repentina. A veces es una llovizna constante que parece no terminar. Se instala en el corazón sin hacer mucho ruido. Cumples con tus responsabilidades, sigues adelante, pero por dentro hay una sensación de vacío o cansancio emocional. En esos momentos, la fe no consiste en fingir que todo está bien. La fe consiste en volver el rostro hacia Dios, aun cuando el alma se siente pesada. El Salmo 61, versículo 2 dice: «Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo». Esa oración no nace desde la fuerza, sino desde el desmayo interior. Y sin embargo, clama. Tal vez hoy no tienes fuerzas para largas oraciones. Tal vez solo puedes decir: «Señor, aquí estoy. Me duele. Estoy cansado. No entiendo». Y eso es suficiente para comenzar. Imagina por un momento que tu tristeza es como una habitación oscura. Tú estás dentro, intentando acostumbrarte a la penumbra. Pero cuando decides hablar con Dios, aunque sea con palabras torpes, es como abrir una ventana.
La oscuridad no desaparece de inmediato, pero la luz comienza a entrar. Orar en medio de la tristeza no siempre cambia la circunstancia, pero sí cambia el corazón que la enfrenta. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa que no dice que Dios eliminará todos los problemas instantáneamente, sino que su paz guardará el corazón. La palabra guardar tiene una connotación militar, como un centinela que protege una ciudad. Cuando la tristeza intenta invadir cada pensamiento, la paz de Dios puede colocarse como guardia en tu mente. Pero esta paz no es automática, se cultiva en comunión. La comunión con Dios no es un acto aislado del domingo, es una relación continua. En los días grises, abrir la Escritura puede parecer difícil. Sin embargo, la palabra tiene una capacidad especial para sostener el alma. El Salmo 119, versículo 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No es un reflector que ilumina todo el futuro, sino una lámpara que alumbra el siguiente paso. Cuando estás triste, no necesitas ver todo el panorama de tu vida resuelto. Necesitas luz para el siguiente paso. A veces, la tristeza se intensifica porque caminamos aislados. Pensamos que nuestra carga es demasiado personal, demasiado vergonzosa o demasiado complicada para compartirla. Pero el cuerpo de Cristo fue diseñado para sostenerse mutuamente. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. No todas las batallas se ganan en soledad. Buscar consejo, hablar con un hermano en la fe, pedir oración, no es señal de debilidad espiritual, es sabiduría. Ahora bien, hay algo más que ocurre en la vida diaria cuando la tristeza persiste. La mente comienza a narrar historias que no siempre son verdaderas. Pensamientos como: no valgo lo suficiente, Dios está decepcionado de mí, nada va a cambiar, pueden instalarse silenciosamente. Aquí es donde la renovación de la mente se vuelve crucial. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos llama a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Eso implica confrontar los pensamientos con la verdad bíblica. Si la tristeza te susurra que estás solo, recuerda Hebreos capítulo 13, versículo 5. No te desampararé ni te dejaré. Si te dice que no tienes valor, recuerda Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido. Si te acusa con culpas pasadas, vuelve a Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay en Cristo. La tristeza puede nublar la percepción, pero la verdad despeja el horizonte. En la práctica diaria, también es importante aprender a lamentar de manera bíblica. Lamentar no es quejarse sin esperanza. Es expresar el dolor delante de Dios con la expectativa de que Él escucha. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, muestra a un profeta describiendo su aflicción con crudeza, pero en medio de ello declara: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Observa el patrón. Describe el dolor, luego afirma la fidelidad. No niega lo que siente, pero tampoco permite que el sentimiento sea la última palabra. En tu vida diaria, puedes practicar esto. Decir: Señor, hoy me siento débil. Me duele esta situación. No entiendo por qué pasó esto, pero elijo recordar que tu misericordia es nueva cada mañana. Esa elección repetida día tras día va formando una fortaleza interior. También es necesario entender que la tristeza prolongada puede requerir cuidado integral. Dios puede obrar a través de consejeros sabios, médicos, procesos terapéuticos.
Buscar ayuda profesional cuando es necesario no contradice la fe. La gracia de Dios puede manifestarse de muchas maneras. A veces creemos que todo debe resolverse únicamente con más esfuerzo espiritual. Pero Dios nos creó como seres integrales. Cuerpo, alma y espíritu están conectados. Cuidar el descanso, la alimentación, los límites emocionales, también es parte de honrar el templo que somos. Sin embargo, más allá de las herramientas prácticas, hay una verdad que sostiene todo. Tu identidad no está definida por tu tristeza. Puedes estar atravesando un valle, pero no eres el valle. Puedes sentirte quebrantado, pero no eres tu quebranto. En Cristo tu identidad es hijo, hija, redimido, amado. Imagina que tu vida es como un libro. La tristeza puede ocupar un capítulo intenso, lleno de tensión y lágrimas. Pero no es el libro completo. El autor sigue escribiendo. Y ese autor es fiel. En los momentos más oscuros del día, cuando la mente vuelve a repasar recuerdos dolorosos, puedes practicar algo sencillo pero poderoso. Hablarle a tu alma, como lo hacía el salmista. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. No es autoengaño, es dirección espiritual. Con el tiempo, descubrirás que la tristeza, llevada constantemente a la presencia de Dios, pierde parte de su peso destructivo. Puede seguir doliendo, pero ya no gobierna, ya no define cada decisión, ya no dicta cada pensamiento. Y cuando comienzas a vivir así, día tras día, tu fe se vuelve más profunda, más auténtica. No una fe basada en emociones altas, sino en una confianza constante. Ahora que hemos visto cómo aplicar esta verdad en la vida cotidiana, es momento de mirar las Escrituras y contemplar ejemplos concretos de hombres y mujeres que atravesaron tristeza profunda, pero experimentaron la fidelidad de Dios en medio de ella. Parte 4. Historias de tristeza transformada. La Biblia no es un libro que maquilla la realidad humana. No presenta héroes sin grietas ni creyentes inmunes al dolor. Al contrario, nos muestra hombres y mujeres que atravesaron temporadas de profunda tristeza. Pero en medio de ellas, descubrieron que Dios estaba más cerca de lo que imaginaban. Comencemos con David. El mismo que derrotó a Goliat, el que fue ungido rey, el salmista que escribió himnos de adoración, también conoció noches de lágrimas. En el Salmo 13 clama: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Estas palabras no son teología fría, son el grito de un corazón herido. David experimentó traiciones, persecuciones, pérdidas familiares. En 2 de Samuel capítulo 12, después de la muerte de su hijo, el texto muestra un momento profundamente humano. David ayunó, lloró, se postró en tierra. No negó su dolor, lo vivió delante de Dios, pero algo distingue su tristeza. Siempre regresaba a la confianza. El mismo Salmo 13 termina diciendo: Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Observa la transición del ¿hasta cuándo? Al más yo confío. No porque las circunstancias hubieran cambiado inmediatamente, sino porque su perspectiva se reorientó hacia el carácter de Dios. Ahora pensemos en Elías. En Primera de Reyes capítulo 19, después de una gran victoria espiritual en el Monte Carmelo, este profeta huye al desierto, se sienta bajo un enebro y pide morir. Dice: Basta ya, Señor, quítame la vida. Es un momento de agotamiento extremo, de tristeza mezclada con miedo y frustración. Dios no lo reprende con dureza. No le dice que su fe es insuficiente. Le envía alimento, le permite descansar y luego le habla con voz suave y delicada. ¡Qué imagen tan poderosa! Un siervo de Dios deprimido y un Dios que primero cuida su cuerpo y luego su alma.
La historia de Elías nos recuerda que incluso los más espirituales pueden atravesar temporadas oscuras y que Dios responde con compasión, no con desprecio. Miremos ahora a Job. Su historia es quizá una de las más intensas en cuanto a sufrimiento. En cuestión de días pierde bienes, hijos y salud. En Job capítulo 3 maldice el día en que nació. Expresa un dolor tan profundo que muchos hoy podrían identificarlo con desesperación absoluta. Sin embargo, a lo largo del libro vemos una lucha interna. Job no entiende el motivo de su sufrimiento, pero sigue dialogando con Dios. Incluso cuando cuestiona, lo hace dentro de la relación. Y al final, en Job capítulo 42 declara: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». La experiencia del dolor lo llevó a un conocimiento más profundo del Señor. Esto no significa que el sufrimiento sea deseable, sino que Dios puede revelarse con mayor claridad en medio de él. El profeta Jeremías es conocido como el profeta llorón. En Lamentaciones capítulo 3 describe su aflicción con palabras intensas. «Yo soy el hombre que ha visto aflicción». Habla de sentirse cercado, de caminar en tinieblas. Pero en medio de esa descripción afirma: «Bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca». La tristeza no canceló su fe, la atravesó. En el Nuevo Testamento encontramos a Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, el Evangelio de Lucas nos dice que salió y lloró amargamente. Imagina la carga de culpa, la vergüenza, la sensación de haber fallado en el momento más importante. Pero el Cristo resucitado no lo descartó. En Juan capítulo 21, junto al mar, Jesús le pregunta 3 veces: ¿me amas? No para humillarlo, sino para restaurarlo. La tristeza de Pedro fue el terreno donde germinó una humildad más profunda. El que lloró por su negación se convirtió luego en un líder firme de la iglesia primitiva. También está María, la hermana de Lázaro. En Juan capítulo 11, cae a los pies de Jesús y le dice: «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Es una frase que combina fe y reproche, esperanza y dolor. Y es en ese contexto donde Jesús llora. La historia no termina en la tumba. Lázaro sale. Pero antes del milagro hubo lágrimas. Esto nos enseña que el tiempo entre la promesa y el cumplimiento puede estar lleno de tristeza, pero no está vacío de la presencia de Dios. Piensa también en Pablo. En 2 de Corintios capítulo 1 habla de haber sido abrumado sobremanera más allá de sus fuerzas, de tal modo que aún perdió la esperanza de conservar la vida. Estas palabras no provienen de un creyente débil, sino de un apóstol experimentado. Y sin embargo añade: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El sufrimiento lo llevó a una dependencia más radical. Cada una de estas historias muestra algo en común. La tristeza no fue el punto final. Fue un capítulo dentro de una historia mayor. Dios no siempre eliminó inmediatamente la causa del dolor, pero sí transformó el corazón de quienes confiaron en Él. Tal vez al escuchar estas historias te identifiques con alguna. Quizá te sientes como David preguntando: ¿hasta cuándo? O como Elías agotado bajo el enebro, o como Pedro cargando culpa, o como María frente a una tumba. Sea cual sea tu situación, estas narraciones bíblicas nos revelan un patrón constante. Dios se acerca al triste, lo escucha, lo sostiene y en su tiempo lo levanta. Imagina tu propia historia escrita junto a estas. No como una historia menor, sino como parte de la misma narrativa redentora. El mismo Dios que sostuvo a Job, que restauró a Pedro, que consoló a María, es el que hoy te sostiene a ti. Estas historias no son solo relatos antiguos, son espejos donde podemos ver nuestra propia jornada. Y al contemplarlas, aprendemos que la tristeza puede convertirse en escenario de revelación, de crecimiento, de transformación.
Pero aún queda algo más profundo por considerar. No solo los personajes bíblicos experimentaron tristeza. También hoy, en nuestro tiempo, hombres y mujeres atraviesan valles donde la gracia de Dios se manifiesta de maneras sorprendentes. En la siguiente parte, miraremos testimonios simbólicos que reflejan cómo esta verdad sigue viva en la experiencia contemporánea, mostrando que Dios continúa entendiendo y acompañando cada lágrima. Parte 5. Ecos de esperanza en medio del dolor. Hasta ahora hemos caminado por la Escritura y hemos visto cómo hombres y mujeres reales atravesaron temporadas de tristeza profunda. Pero esta verdad no se quedó encerrada en los tiempos bíblicos. Dios sigue obrando hoy. Su compasión no se agotó con la última página del Nuevo Testamento. Su presencia continúa visitando habitaciones silenciosas, hospitales, hogares en crisis y corazones quebrantados. Imagina a una mujer que perdió a su esposo después de muchos años de matrimonio. De un día para otro, la casa se volvió demasiado grande y el silencio demasiado fuerte. Las rutinas compartidas se convirtieron en recuerdos dolorosos. Durante semanas, apenas podía orar. Solo lloraba. Una noche, mientras leía el Salmo 23, llegó al versículo que dice: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». No fue una experiencia espectacular ni una voz audible. Fue una convicción suave pero firme en su interior. No estoy sola en este valle. Esa verdad no eliminó la ausencia de su esposo, pero transformó su soledad en compañía divina. Con el tiempo, comenzó a servir a otras viudas en su iglesia, compartiendo no solo consejos, sino consuelo nacido de la experiencia. Piensa ahora en un joven que luchaba con sentimientos de fracaso. Había tomado decisiones equivocadas. Perdió oportunidades y se sentía decepcionado de sí mismo. Su tristeza estaba mezclada con culpa. Evitaba la oración porque pensaba que Dios estaba cansado de sus errores. Un día escuchó Romanos capítulo 8, versículo 1. «Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Esa frase comenzó a repetirse en su mente. No fue inmediato, pero poco a poco entendió que su identidad no estaba determinada por su peor decisión, sino por la gracia de Dios. Su tristeza, que antes lo paralizaba, comenzó a convertirse en un motor de humildad y dependencia. Hay también historias de padres que oraron por años por un hijo que se había apartado del camino de la fe. Cada llamada telefónica generaba ansiedad. Cada noticia despertaba temor. Muchas noches terminaban con lágrimas y preguntas. Sin embargo, en medio de esa angustia, encontraron consuelo en Isaías capítulo 49, donde Dios dice: ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Esa promesa sostuvo su esperanza. Aún antes de ver cambios visibles, aprendieron a descansar en que el amor de Dios por su hijo era más grande que su preocupación. En algunos casos la restauración llegó de manera sorprendente. En otros el proceso fue largo, pero en todos la certeza fue la misma. Dios comprendía cada lágrima derramada por amor. Imagina ahora a alguien que atraviesa una enfermedad prolongada. La tristeza no proviene solo del dolor físico, sino de la incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Cómo cambiará mi vida? En esos momentos la fe puede sentirse frágil. Sin embargo, 2 Corintios capítulo 12 relata cómo Pablo pidió que se apartara de él un aguijón, y la respuesta fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Algunos creyentes descubren, en medio de la enfermedad, una intimidad con Dios que nunca antes habían experimentado. No porque deseen la enfermedad, sino porque en su debilidad se aferran más profundamente a la gracia. Estos testimonios no pretenden romantizar el dolor. No estamos diciendo que la tristeza es agradable o fácil. Estamos afirmando que Dios puede encontrarnos en ella y obrar, algo que trasciende lo visible. A veces la transformación no se manifiesta como un milagro espectacular, sino como una fortaleza silenciosa. Personas que, en medio de la pérdida, mantienen una paz inexplicable. Gente que, después de haber sido herida, decide perdonar. Corazones que, tras haber estado al borde de la desesperación, comienzan a adorar nuevamente. Imagina por un momento una habitación donde alguien ha llorado durante horas. El aire parece pesado.
Pero en medio de ese ambiente, una oración sincera se eleva. Señor, no entiendo, pero confío en ti. Esa oración, sencilla y honesta, es como una semilla plantada en tierra húmeda. Con el tiempo, produce fruto. La tristeza puede convertirse en un lugar de encuentro. No porque el dolor en sí sea sagrado, sino porque en nuestra vulnerabilidad nos abrimos más a la presencia de Dios. El orgullo se debilita, las máscaras caen, las palabras se vuelven más auténticas. Hay creyentes que testifican que fue precisamente en su temporada más oscura donde aprendieron a escuchar la voz del Señor con mayor claridad. Cuando todo lo demás se sacudió, la única roca firme fue Él. Quizá hoy no tienes un testimonio terminado. Tal vez estás en medio del proceso. Tu historia aún se está escribiendo, pero recuerda esto. Dios no solo actúa en los finales felices, también está presente en los capítulos intermedios, en las páginas que parecen desordenadas. Cada lágrima tiene valor. El Salmo 56, versículo 8 dice: Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Es una imagen poética poderosa. Dios no solo ve las lágrimas, las guarda. No se pierden en el suelo, tienen significado. Imagina que cada vez que lloras en su presencia, el cielo registra ese momento no como derrota, sino como confianza. Porque llorar delante de Dios es un acto de fe. Es reconocer que Él es el único capaz de sostenerte. Y en medio de todos estos testimonios surge una verdad constante. La tristeza no cancela el propósito de Dios. A veces lo refina, a veces lo redirige, a veces lo profundiza. En la próxima parte, veremos consejos espirituales concretos para aprender a vivir cada día bajo esta verdad. No solo como una idea consoladora, sino como una práctica constante que fortalece el alma. Parte 6. Practicar la presencia de Dios en la tristeza. Hemos visto fundamentos teológicos, ejemplos bíblicos y ecos contemporáneos de esperanza. Ahora necesitamos aterrizar todo esto en hábitos concretos, porque la verdad de que Dios entiende tu tristeza no solo se contempla, se practica, se vive día tras día, especialmente cuando el ánimo no acompaña. El primer consejo espiritual es aprender a detenerte delante de Dios sin máscaras. Muchas veces la tristeza se agrava porque intentamos ser fuertes todo el tiempo. Nos presentamos ante los demás como si nada ocurriera, y a veces intentamos hacer lo mismo ante el Señor. Pero la oración bíblica es honesta. El Salmo 62, versículo 8 dice: Derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Derramar implica vaciar sin reservas. No es una oración elegante, es abrir el interior tal como está. Puedes apartar unos minutos al día, aunque sean breves, y decir: Señor, esto es lo que siento hoy. No lo disimules, no lo edulcores. Permite que tu relación con Dios sea un espacio seguro donde la tristeza pueda expresarse sin temor. El segundo consejo es anclar tu mente en promesas específicas. No basta con saber en términos generales que Dios es bueno. Cuando la tristeza ataca, necesitas verdades concretas. Escríbelas, memorízalas, repítelas. Por ejemplo, Isaías capítulo 41, versículo 10, declara: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando el temor se mezcla con la tristeza, esta promesa puede convertirse en un ancla. La disciplina espiritual de recordar la palabra no es automática. Requiere intención, pero con el tiempo, la verdad comienza a contrarrestar las narrativas internas que la tristeza produce. Un tercer consejo es mantener una actitud de gratitud, incluso en pequeñas cosas. Esto puede parecer contradictorio cuando el corazón está dolido, pero la gratitud no niega el sufrimiento. Lo equilibra. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice: Dad gracias en todo, porque esta
es la voluntad de Dios. Dar gracias en todo no significa dar gracias por todo. No agradecemos la pérdida o la injusticia, pero sí podemos agradecer la fidelidad de Dios en medio de ellas. Puedes comenzar con cosas sencillas. Gracias por este día. Gracias por esta persona que me escucha. Gracias por el aliento que aún tengo. La gratitud abre espacio para la esperanza. Otro consejo práctico es cultivar el silencio y la meditación. Vivimos en una época de ruido constante. A veces la tristeza se intensifica porque no tenemos momentos para procesarla en la presencia de Dios. El Salmo 46, versículo 10, dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estar quieto no es pasividad. Es una decisión consciente de detener la agitación interior y permitir que la verdad de Dios penetre más profundamente. Puedes sentarte en silencio, respirar lentamente y repetir una frase bíblica, dejando que tu alma se asiente. También es importante servir, aún en medio del dolor. Puede parecer contradictorio, pero cuando extendemos consuelo a otros, descubrimos que Dios también nos consuela a nosotros. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 4. Dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. El servicio no elimina la tristeza, pero la redirige. Nos saca momentáneamente del encierro emocional y nos conecta con una perspectiva más amplia. Sin embargo, hay un consejo aún más profundo. Aprende a esperar. La cultura actual promueve soluciones rápidas. Queremos que el dolor desaparezca con la misma velocidad con que apareció. Pero muchas veces Dios obra en procesos. El Salmo 40, versículo 1 dice: Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La paciencia aquí no es resignación pasiva, sino confianza perseverante. Esperar en Dios implica seguir orando aunque no veas cambios inmediatos. Seguir creyendo aunque la emoción no acompañe. Seguir caminando aunque el paso sea lento. Además, recuerda que la tristeza no define tu nivel espiritual. Hay creyentes fieles que atraviesan temporadas prolongadas de lucha emocional. El hecho de que te sientas triste no significa que tu fe sea débil. Lo que fortalece la fe es precisamente acudir a Dios en medio de esa tristeza. Imagina que tu alma es como un músculo. Cuando enfrentas resistencia, ese músculo puede doler, pero también se fortalece. Cada vez que eliges confiar en medio del dolor, estás desarrollando resistencia espiritual. Otro consejo esencial es perdonar cuando la tristeza está ligada a heridas causadas por otros. El perdón no siempre es instantáneo ni emocional. Es una decisión. Efesios capítulo 4, versículo 32, nos llama a perdonarnos unos a otros, como Dios nos perdonó en Cristo. Aferrarse al rencor prolonga la tristeza. Liberar el perdón, aunque sea un proceso gradual, abre espacio para la sanidad. Y finalmente, mantén una visión eterna. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Promete que Dios enjugará toda lágrima de los ojos y que ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Esa esperanza futura no minimiza el sufrimiento presente, pero le pone un límite temporal. Tu tristeza tiene fecha de caducidad en el plan eterno de Dios. Cuando incorporas estos consejos en tu vida diaria, poco a poco comienzas a experimentar que la tristeza ya no es un territorio sin Dios. Se convierte en un lugar donde su presencia se practica, donde su gracia se experimenta y donde tu fe madura. Y al vivir así, descubres algo más. No estás solo en esta jornada. Formas parte de una familia espiritual donde otros también caminan, luchan, oran y esperan. En la siguiente parte reflexionaremos sobre cómo esta verdad nos une como cuerpo de Cristo, fortaleciendo la comunión en medio de nuestras debilidades compartidas. Parte 7. Una familia que llora y espera unida. La tristeza tiende a aislarnos.
Cuando el corazón está herido, muchas veces surge el impulso de retirarse, de guardar silencio, de no incomodar a nadie con nuestro dolor. Pensamos que nuestras lágrimas son una carga para los demás o que debemos resolver todo en privado. Sin embargo, el diseño de Dios para su pueblo nunca fue el aislamiento, sino la comunión. Desde el principio, la iglesia fue presentada como un cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12 describe cómo cada creyente es miembro de un mismo cuerpo y afirma algo profundo. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Esta no es una metáfora decorativa, es una realidad espiritual. Cuando uno sufre, el cuerpo entero está llamado a responder. Imagina por un momento una comunidad donde nadie es obligado a fingir fortaleza permanente, donde las lágrimas no se ven como debilidad, sino como parte del camino de fe, donde el dolor no se esconde, sino que se acompaña. La iglesia primitiva vivía esta dimensión de comunión. Hechos capítulo 2 nos muestra creyentes que compartían sus bienes, sus comidas y sus oraciones. No era solo una reunión semanal, era una vida compartida. En ese contexto, la tristeza no quedaba atrapada en el silencio individual. Romanos capítulo 12, versículo 15 nos exhorta: Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Este mandato revela algo esencial. El acompañamiento es un acto espiritual. No siempre podemos resolver el problema del otro, pero podemos estar presentes. A veces el mayor consuelo no proviene de una explicación teológica, sino de una presencia amorosa. Job, antes de que sus amigos comenzaran a discutir, recibió de ellos un gesto correcto. Se sentaron con él en silencio durante 7 días. El problema vino cuando intentaron explicar lo inexplicable. Pero el silencio compartido fue un acto de solidaridad. La familia espiritual tiene el privilegio de reflejar el corazón compasivo de Dios. Cuando un hermano ora contigo, cuando una hermana te escucha sin juzgarte, cuando alguien te envía un mensaje recordándote una promesa bíblica, el Señor está utilizando ese cuerpo para abrazarte. Esto también implica humildad. Permitir que otros conozcan tu tristeza requiere vulnerabilidad. Significa reconocer que no puedes cargar todo solo. Y esa confesión no disminuye tu fe. La fortalece porque te integra en el diseño divino de apoyo mutuo. Imagina que cada creyente es como una antorcha. Cuando una se debilita, las otras pueden acercarse para compartir su llama. Así funciona la comunión cristiana. No es competencia espiritual, sino cooperación en la gracia. También es importante recordar que la unidad no elimina la diversidad de experiencias. Algunos miembros del cuerpo pueden estar atravesando momentos de alegría, mientras otros luchan con tristeza profunda. Y ambos estados conviven dentro de la misma comunidad. Esto nos enseña paciencia y empatía. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3. Habla de andar con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia en amor, procurando guardar la unidad del espíritu. La tristeza de uno puede convertirse en oportunidad para que otros practiquen la compasión. Además, la adoración congregacional tiene un poder particular. Cuando te unes a otros para cantar, aunque tu voz sea débil, experimentas algo especial. La fe colectiva puede sostener la fe individual. Hay momentos en los que no puedes cantar con convicción, pero el canto del hermano a tu lado te recuerda la verdad que necesitas escuchar. La cena del Señor es otro recordatorio poderoso. Al participar del pan y del vino, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Recordamos que nuestra esperanza está anclada en un sacrificio real y en una resurrección verdadera. La tristeza encuentra consuelo cuando vuelve a la cruz en comunidad. También debemos aprender a ser sensibles. No todos expresan la tristeza de la misma manera. Algunos lloran abiertamente, otros guardan silencio.
La familia espiritual necesita discernimiento para acompañar sin imponer fórmulas. Imagina una iglesia donde alguien puede decir, estoy pasando por un valle, y en lugar de recibir juicios, recibe oración. Donde la confesión de debilidad no genera sospecha, sino abrazo. Ese tipo de comunidad refleja el carácter de Cristo. Pero esta verdad también nos desafía personalmente. No solo se trata de recibir apoyo, se trata de ofrecerlo. Tal vez hoy tú no estás en la temporada más oscura. Eso no significa que estés exento de dificultades futuras. Significa que en este momento puedes ser instrumento de consuelo para otro. Segunda de Corintios capítulo 1 nos recuerda que somos consolados para consolar. La experiencia de haber sido sostenidos por Dios nos capacita para sostener a otros con sensibilidad y verdad. La tristeza compartida se vuelve más ligera. No desaparece mágicamente, pero se distribuye. Y cuando el peso se distribuye entre muchos hombros, se hace más llevadero. En esta familia espiritual, nadie está llamado a ser espectador. Todos participamos en el cuidado mutuo. Todos somos necesitados y necesarios al mismo tiempo. Y mientras caminamos juntos, recordamos que esta comunidad no es temporal. Somos parte de una historia que culmina en la presencia eterna de Dios. Allí no habrá división ni dolor persistente. Esa esperanza futura fortalece nuestra unidad presente. Aún queda más por profundizar en esta verdad. La tristeza no solo nos une en la tierra, sino que nos orienta hacia una esperanza mayor que trasciende este mundo. En la siguiente parte, reflexionaremos sobre cómo esta perspectiva eterna transforma la manera en que atravesamos el valle. Parte 8. Cuando la eternidad ilumina el valle, hay una diferencia profunda entre atravesar la tristeza sin esperanza y atravesarla con una visión eterna. La perspectiva cambia completamente el peso de la carga. No porque el dolor deje de doler, sino porque ya no es el destino final. El creyente no vive encerrado en el presente inmediato. Vive con la mirada extendida hacia la promesa futura. Y esa promesa no es una ilusión emocional, sino una certeza fundamentada en la resurrección de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15 declara que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero también afirma con fuerza, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esta declaración no es simplemente doctrinal, es existencial. Significa que la muerte no es el punto final, que el sufrimiento no tiene autoridad eterna. Imagina por un momento que tu vida es como un viaje largo. La tristeza puede ser un tramo oscuro del camino, quizá una noche extensa, pero la noche no es el viaje completo. El amanecer está asegurado. Romanos capítulo 8, versículo 18. Nos recuerda que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Observa esa palabra, comparables. Pablo no niega la aflicción, la reconoce, pero la coloca frente a una gloria futura tan grande que la comparación pierde equilibrio. Cuando la tristeza invade, es fácil reducir nuestra visión al momento actual. Nos enfocamos en lo que perdimos, en lo que duele, en lo que no entendemos. Pero la fe nos invita a levantar la mirada. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, nos llama a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto no significa desentenderse de la realidad presente, sino interpretarla desde una perspectiva mayor. La eternidad no minimiza tus lágrimas, les da dirección. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, describe una escena que debería resonar profundamente en el corazón del creyente. Dios enjugará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. No dice que las lágrimas nunca existieron, dice que serán enjugadas. Esa imagen es poderosa. No es simplemente la ausencia de sufrimiento, sino la intervención personal de Dios.
Él mismo seca las lágrimas. Eso implica cercanía, ternura, restauración completa. Imagina ese día. Cada herida sanada. Cada pérdida compensada por una comunión perfecta con el Señor. Cada pregunta que hoy no tiene respuesta iluminada por su presencia. La tristeza que ahora parece interminable tendrá un final definitivo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18, afirma que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo llama leve y momentánea a tribulaciones que incluyeron persecución, cárcel y sufrimiento físico. No porque fueran insignificantes, sino porque las comparaba con la eternidad. Cuando el alma se aferra a esta verdad, la tristeza pierde parte de su poder intimidante. Ya no es una amenaza eterna, es una etapa temporal. Además, la esperanza futura produce perseverancia presente. Santiago capítulo 5 habla de la paciencia del labrador que espera el fruto precioso de la tierra. Así también nosotros esperamos la venida del Señor. Esperar no es pasividad, es resistencia con esperanza. Imagina que estás en una sala de espera. El tiempo parece largo, pero sabes que la puerta se abrirá y tu nombre será llamado. Esa certeza cambia tu actitud. De la misma manera, el creyente vive en la sala de espera de la redención completa, sabiendo que el llamado final llegará. La eternidad también redefine nuestras pérdidas. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». No dice tal vez recibirán, dice recibirán. Es una promesa. En el cielo no solo habrá ausencia de dolor, habrá plenitud de gozo. Salmo 16, versículo 11, declara, «En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». La tristeza actual no puede compararse con esa plenitud futura, y mientras caminamos hacia esa promesa, el Espíritu Santo actúa como garantía. Efesios capítulo 1 habla del Espíritu como arras de nuestra herencia, es decir, un anticipo. Ya experimentamos destellos de la gloria futura cuando sentimos su paz en medio del dolor. Cada vez que, en medio de la tristeza, sientes una paz inexplicable, es como un rayo de eternidad atravesando el presente. Pero hay algo más. La esperanza eterna no solo consuela, también purifica. Primera de Juan capítulo 3 dice que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Saber que un día veremos al Señor cara a cara nos anima a perseverar en la fe, incluso cuando el corazón está herido. Imagina que hoy estás atravesando un valle profundo. Puede que el camino sea empinado, que el paisaje parezca árido. Pero al final del sendero hay una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos capítulo 11 habla de esa ciudad celestial que los patriarcas esperaban. Tu tristeza no tiene poder para borrar esa ciudad, no puede eliminar esa promesa. Y mientras avanzamos hacia el cierre de este mensaje, necesitamos integrar todo lo que hemos aprendido. Dios entiende tu tristeza porque la ha visto, porque la ha cargado en Cristo, porque camina contigo en el presente y porque te promete un futuro donde el dolor no tendrá lugar. En la parte final, reuniremos estas verdades en un llamado firme y esperanzador, invitándote a responder con fe, confianza y decisión. Parte 9. La tristeza no tiene la última palabra. Hemos caminado juntos por una verdad profunda y transformadora. Hemos visto que Dios no es indiferente, que en Cristo cargó nuestro dolor, que su Espíritu nos acompaña, que la comunidad nos sostiene y que la eternidad nos espera. Ahora necesitamos reunir todo en una convicción firme. Tu tristeza no es el final de tu historia. Puede ser intensa, puede ser prolongada, puede haberte sorprendido cuando menos lo esperabas.
pero no tiene autoridad final sobre tu vida. Desde el principio de la revelación bíblica, vemos un patrón constante. Dios transforma lo que parecía derrota en escenario de redención. José fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Su tristeza debió haber sido profunda. Sin embargo, en Génesis capítulo 50 declara: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Lo que parecía destrucción fue parte de un propósito mayor. La cruz misma es el ejemplo supremo. El día más oscuro de la historia, cuando el Hijo de Dios fue crucificado, parecía una derrota absoluta. Pero 3 días después, la tumba estaba vacía. La tristeza de los discípulos se convirtió en gozo. La muerte fue vencida. Eso nos enseña algo fundamental. Dios puede estar obrando de manera invisible mientras tú solo ves oscuridad. Tal vez hoy no entiendes lo que está sucediendo. Tal vez tu oración sigue siendo la misma desde hace meses. Tal vez el dolor no ha disminuido como esperabas. Pero la fidelidad de Dios no depende de tu percepción actual. Hebreos capítulo 10, versículo 23, nos exhorta: «Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió». La base de tu esperanza no es tu fortaleza emocional, es la fidelidad de Dios. Imagina por un momento que estás navegando en medio de una niebla espesa. No ves la costa, no distingues el horizonte, pero sabes que el faro sigue encendido. Aunque no lo veas claramente, está allí. Así es la fidelidad del Señor. La tristeza puede hacerte sentir débil, pero no anula tu identidad en Cristo. Eres amado, eres redimido, eres sostenido. Romanos capítulo 8 declara que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada incluye la tristeza, la angustia, la tribulación. Nada. Y si nada puede separarte de su amor, entonces tu tristeza está contenida dentro de ese amor, no está fuera de su alcance. Esta verdad puede cambiar tu vida si la abrazas con fe. No se trata de negar lo que sientes, sino de interpretarlo a la luz del carácter de Dios. Puedes decir: «Señor, me duele, pero confío en que tú estás aquí. No entiendo, pero creo que estás obrando. No veo el final, pero sé que tú sí lo ves». La fe no elimina la emoción, la orienta. Quizá hoy necesitas tomar una decisión. Decidir no aislarte. Decidir volver a orar. Decidir abrir tu Biblia nuevamente. Decidir hablar con alguien de confianza. Decidir perdonar. Decidir esperar. Pequeñas decisiones sostenidas en el tiempo producen grandes transformaciones. Recuerda también que Jesús no solo lloró en Betania, resucitó a Lázaro. No solo sufrió en la cruz, venció la muerte. No solo fue varón de dolores, es Rey glorificado. Y ese Rey glorificado intercede por ti. Hebreos capítulo 7 afirma que vive siempre para interceder por nosotros. Eso significa que tu nombre está presente ante el Padre. Tu situación no es desconocida en el cielo. Imagina esa escena. Mientras tú luchas con pensamientos pesados, Cristo intercede. Mientras tú lloras en silencio, el Espíritu ora en tu interior. Mientras tú dudas, la gracia te sostiene. La tristeza no es evidencia de abandono. Puede ser, paradójicamente, el lugar donde descubres una dimensión más profunda del amor de Dios. Y llegará el día en que mirarás hacia atrás y entenderás lo que ahora no comprendes. Verás cómo Dios utilizó incluso los capítulos más difíciles para formar tu carácter, para acercarte más a Él, para prepararte para consolar a otros. No desperdicies tu dolor, llévalo a la presencia de Dios, permite que Él lo transforme. Si esta palabra ha resonado en tu corazón, hoy puedes responder con una oración sencilla pero poderosa. Señor, creo que entiendes mi tristeza. Te la entrego. Sostén mi corazón. Enséñame a confiar.
Esa entrega no es un acto único, es un camino continuo. Pero cada paso dado en fe es un paso hacia la libertad interior. Recuerda la frase que te propuse al inicio. Dios conoce mi dolor. Escríbela no solo en los comentarios, sino en tu mente y en tu corazón. Repítela cuando la noche parezca larga. Repítela cuando el silencio sea pesado. Repítela cuando el alma se sienta cansada. Dios conoce tu dolor. Y porque lo conoce, lo sostiene. Y porque lo sostiene, lo transformará. La tristeza no tiene la última palabra. La última palabra pertenece a la gracia, a la redención, a la vida eterna. Camina en esa verdad. Permanece en esa esperanza. Y cuando las lágrimas aparezcan, recuerda, no caen en vacío. Caen en las manos de un Padre que entiende, que acompaña y que promete un amanecer seguro. Que esta verdad renueve tu fe, fortalezca tu esperanza y te recuerde que, aún en el valle, Dios está contigo.